Bueno, pues vamos a iniciar con una breve serie que se va a llamar Cultivando el Corazón. Y acompáñenme por favor a Jeremías 2:13 y Juan 4:10. Van a ser dos versículos en los que vamos a sustentar esta enseñanza. Jeremías 2:13 y Juan 4:10. ¿Listos? Bueno, Jeremías 2:13 dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana, ese es el contexto: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. El título de esta enseñanza, de esta serie, es Fuente de agua viva. Esta frase de agua viva aparece 4 veces en la Biblia. Una en la que acabamos de leer en Jeremías, y las otras 3 justamente se encuentra en el encuentro que tuvo Jesús con una mujer samaritana, una mujer que incluso era mal vista por su propio pueblo debido a su forma de vivir. Por lo que esta breve serie tiene el objetivo de exponer y comprender más a detalle el uso de las diversas parábolas que Jesús mencionó. El maestro utilizó su propia creación, la misma naturaleza, para dar a conocer verdades espirituales que ayudarán a ubicar mejor nuestro comportamiento, porque ese efectivamente es el problema del ser humano: su comportamiento, la conducta derivada de las decisiones, producto de lo que hay en el corazón y en el pensamiento, producto de lo que cultiva en su mente y producto de lo que guarda en su memoria. De ahí es donde tomamos decisiones. Es imposible que exista un cultivo en lo natural, sin el vital líquido que es el agua. De la misma forma, es imposible que el ser humano pueda producir del corazón algo bueno y nutritivo sin que tenga la vida misma de Dios en su existencia. Es imposible. Si estamos apartados de Él, nada podemos hacer. Esto es indiscutible y se ve claramente visible. Solo basta lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, principalmente en las escuelas. Las historias que nosotros podríamos comentar en nuestras generaciones que vivimos en la escuela, pues si nosotros las platicamos parecerían caricaturas a comparación de las historias de terror que se escuchan actualmente en las escuelas en la actualidad, y que no son más que el puro reflejo de lo que se vive en casa y lo que se permite ver a través de la televisión y de los medios de comunicación que todos tenemos a la mano. La conducta de esta generación no hace otra cosa que mostrar su vaciedad y la sequedad de sus almas frívolas, superficiales, ventajosas y banales. Así que después de esta deprimente y desalentadora introducción, estudiemos el contexto del versículo de Jeremías, en el cual el Creador reclama fuertemente la actitud desafiante y desleal que Israel tuvo para con su Creador, su libertador y su sustentador. Jeremías es comisionado para dar un duro mensaje a un pueblo endurecido, justamente como esta generación. Y lo peor es que Dios le advirtió a Jeremías que el pueblo no lo iba a escuchar.
no, ahora sí que como diríamos aquí en México, no lo iban a pelar, se iban a burlar de él, le iban a decir muchas cosas para evitar escuchar el mensaje. Qué tremenda obediencia de parte de Jeremías. Porque si tú y yo estuviéramos en su lugar, tal vez diríamos: ¿para qué les doy tu mensaje? Si no me van a hacer caso, mejor dejémoslo así. Total, ya decidieron su destino eterno, ¿verdad? Probablemente diríamos eso. Así que el contexto de ese primer versículo, Dios lo menciona porque Israel se había comportado, y Dios lo menciona así, como una prostituta, como una mujer que se va con cualquiera y no le importa la fidelidad ni el compromiso que en algún momento adquirió con su Dios. El asunto es que ellos, el pueblo de Israel, conocía a Dios, conocía de su carácter, así que no podían alegar ignorancia. Y este versículo retrata y compara muy bien el cuadro descrito en el huerto del Edén. El hombre y la mujer, el pueblo en este caso, dejó y abandonó a Dios por sus propios pensamientos, sus propios deseos, siguiendo a los ídolos que había levantado en su propio corazón. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí. Dejaron al Dios que los libertó. Y número dos, clavaron para sí cisternas rotas. Es decir, clavaron sus propias tumbas porque morirán de sed. El primer mal, el pueblo dejó a su Dios olvidándose de él. Pero este mal no fue ni es exclusivo del pueblo, sino de toda la humanidad. Porque si lo aplicamos de forma general para este momento, no habría más que descubrir la conducta de esta generación. Y lo podríamos leer así: porque dos males ha hecho mi creación. Me dejaron a mí. No quieren saber de mí. No quieren escucharme. Ni siquiera escucharán la voz de la propia naturaleza que refleja mi carácter. Y cavaron para sí cisternas rotas cada vez más profundas, oscuras y perversas, en el nombre de la libertad y de la inclusión, derivada justamente de la confusión. Y esas cisternas rotas que no retienen el agua harán que vuelvan a tener sed, una sed profunda como la propia necedad de ir en contra de la propia naturaleza, incluso de nuestro propio cuerpo, porque hay una confusión. Y fíjense, la reacción de nuestro propio cuerpo es testigo de que las cisternas rotas de nuestra mente y de nuestras decisiones son claramente visibles. Les voy a hacer esta pregunta: ¿cómo es que amanece un borracho? ¿O cómo es que atardece? Porque seguramente se desveló. ¿Cómo es que despierta después de todo aquello? En México decimos que amanece, sí se ve. Amanece crudo, pero ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Pero bueno, para que sea más letrado, amanece con resaca, con dolor de cabeza y con mucha sed. ¿Por qué? Porque fue deshidratado. El alcohol lo deshidrató. Y sí tiene sed, ¿verdad? Un crudo, y muchísima. Lamentablemente, cada vez más el alcohol aprovecha el lugar del agua, y este elemento está cada vez llenando más las cisternas infantiles, debido a que las cisternas adultas no tienen nada que ofrecer.
porque el alcohol les ha calmado la sed con una ligera tranquilidad. Y no saben que les ha abierto la puerta al sótano. Y cada sorbo que le dan, pierden la sensibilidad que no solamente los arrastra a ellos de forma más profunda, sino también a su familia. Porque ellos, la familia, también tiene sed, pero tienen sed de paz, tiene sed de seguridad, de protección, de cariño y necesidad de un buen ejemplo. ¿Será acaso que esta práctica la puede tener un cristiano? Esto se puede responder permítame un momento porque se me movió. Esto se puede responder con la siguiente pregunta. ¿Será acaso que el pueblo de Dios haga a un lado a su Creador un ratito para poderse echar una cervecita? Claro, con 0 alcohol, ¿verdad? Pero ¿qué creen que dice la palabra de Dios? Que un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Y qué creen? La cerveza ¿de qué creen que está hecho? De levaduras. ¿Y qué representa la levadura? Pecado. Entonces puede venir la pregunta de alguien: ¿puedo pecar si me tomo una cerveza? Y claro, pues uno puede decir, bueno, pues si bendijo Jesús el vino, y si el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo que tomara un poco de vino, qué espiritual es, ¿verdad? Digo, porque esa ya me la sé, uno pasó por ahí. Cuando uno conoce del Señor, hay algunas cosas que quieres justificarlas a través de la palabra de Dios. Pero no cabe duda que cuando uno quiere ser cisterna rota, con nuestros propios argumentos buscamos la misma forma de hacer una grieta más. Por nuestra inconsistencia, por nuestra falta de estudio, por nuestra conveniencia, tomando los versículos de forma aislada y no tomando todo el consejo de parte de Dios. Porque también hay otros versículos que dicen en la versión palabra de Dios para todos. Para todos dice en Efesios 5:17, no sean tontos, mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. Versículo 18, no se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. ¿Más claro? Mejor llénense del Espíritu Santo. Ahora, Pablo le recomendó a su discípulo Timoteo que tomara vino por los fuertes dolores estomacales. ¿Alguien de aquí tiene dolor estomacal para tomar esa justificación? Es decir, esto fue un remedio. Pero bueno, pero vamos, porque todavía hay más en la palabra de Dios. 1 Corintios 6:12 dice así el autor: todas las cosas me son lícitas, es decir, a mí, me son lícitas. Terrenalmente, ¿es legal fumar? Díganme, ¿sí? Terrenalmente es legal, ¿verdad? Ingerir alcohol, ¿sí? ¿Y qué creen? Hasta drogarse. Entonces, esto es lícito. Pero lo que sigue dice, pero no todas convienen. Aquí es de aplicación general. No dice me convienen. No todas convienen. Esto es general. Así que esta es una buena noticia para aquella cisterna rota.
¿Te puedes embriagar y te puedes echar una cerveza? Las leyes terrenales dicen que sí te es lícito. Pero ¿te conviene irte al infierno? Creo que no, ¿verdad? Entonces, ¿una cerveza es maldita? El problema no es el alcohol, sino lo que produce en tu corazón. Es como un arma es neutra. Jesús juzga lo que jala el gatillo, el odio, el rencor, la avaricia. Eso es lo que Dios juzga. Pero también las armas se utilizan para proteger, para defender. Y el alcohol se utiliza para sanar, ¿o no? Para curar, para desinfectar. Pero mira cómo Pablo nos explica mejor, ahí mismo en ese mismo versículo: todas las cosas me son lícitas, pero yo en lo individual no me dejaré dominar por ninguna. No me dejaré dominar por ninguna. Observemos cómo esta determinación es algo personal. Nadie más puede hacer esto por ti. Si tú decides tomar, es por tu deseo. Es porque quieres hacer una grieta en tu vida que tarde o temprano va a acarrear consecuencias. Imagínate esta escena. Estás de vacaciones y pides una cerveza sin alcohol. Porque esta enseñanza te llegó y como ves los últimos versículos, viste, no, es que son muy legalistas. Y entonces ahí está la fisura, la grieta. Porque dices, me voy a echar una, al fin nadie me ve. ¿Y Dios se quedó aquí? Por supuesto que Dios te ve. Y de repente te ve un conocido en pleno embotellamiento, ¿no? Y ni modo de escupirla. Y claro, el tibio va a decir, ay, Dios ve el corazón. Sí, pero el hermano te vio a ti y lo hiciste tropezar. ¿Por qué? Porque te dejaste dominar por tu deseo personal. Así que mi oración, de verdad, se los digo con todo el corazón, y mi petición al Señor omnipresente, que todo lo ve, que todo lo sabe, es que si algún día tú llegas a tomar un trago o una sola fumada, que te sea amargo como el ajenjo en tu conciencia, y que no te deje estar tranquilo hasta que no le pidas perdón al Señor con todo tu corazón. Y claro, y si tú lo acallas, tarde o temprano el Señor te va a descubrir, te va a exponer. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos va a alcanzar, por más que corramos, por más que nos ocultemos, y Dios saca todo a la luz, porque sabemos lo que hacemos. ¿Se siente la frescura, verdad? Aquí volvamos a estudiar nuestro versículo, por qué Dios nos explica qué es lo que el pueblo había abandonado. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. La palabra fuente significa también felicidad. Es decir, Dios es el origen de la felicidad. De Él proviene el verdadero gozo, el gozo permanente, porque el gozo verdadero es algo que le permite al hombre disfrutar de lo que Dios ha creado. Porque fuimos diseñados con la capacidad del deleite, del placer. Por eso es que la droga, el alcohol, el sexo y otros son tan anhelados y buscados por el ser humano en sus propias fuerzas y en sus condiciones. Pero todo eso es pasajero, es momentáneo. Eso es una palada más en nuestras fuerzas hacia la vaciedad, porque el único que puede darnos la capacidad de disfrutar la vida misma es nuestro Creador. Jesús revela de manera
magistral que la fidelidad, la perseverancia y la constancia por permanecer en sus ordenanzas y su consejo siempre va a traer gozo. Y ese gozo es la recompensa justamente a la fidelidad. En Mateo 25:23 dice así: su Señor le dijo a su siervo fiel, a un siervo que fue constante, perseverante, que no se alejaba de él, le dice así, Mateo 25:23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Ustedes pueden imaginar cuál será el gozo del Señor? Seguramente lo hemos experimentado. Nos ha permitido experimentar ese gozo el Señor. Cuando tú reconoces que has tomado decisiones que solamente te han hundido en la desesperación, en la frustración, en la desconfianza, cuando lo reconoces, entonces es el momento de buscar al único que ha sido fiel hasta la muerte y muerte de cruz, para pedirle ayuda. Y basta con creer. Con ese poco conocimiento, tú puedes dar el primer paso para salir de tu propia cisterna rota. Y una vez dando el primer paso, puedes experimentar el gozo del perdón que viene de parte de Dios, de una salvación inmerecida. El perdón de Dios, cuando lo comprendes, cuando tú entiendes de qué te ha perdonado y que en Él llevó el castigo en su cuerpo que tú y yo merecíamos, entonces espiritualmente, digámoslo así, cuando tú lo entiendes, viene y se abre un torrente de agua desde los cielos que destruye tu propia cisterna rota, lavando y limpiando tu conciencia de todo pecado. Y aunque no borre nuestra memoria, ¿por qué? Porque la memoria la ha dejado para testimonio nuestro de dónde nos sacó el Señor. Cuando Dios nos revela esta salvación inmerecida, impagable, cuando entendemos que somos lavados por la sangre de Cristo, por la pura fe, por creer en ella, y que el agua inseparable derramada en su costado nos limpia de toda maldad, eso es gozo, cuando lo entiendes. Y a ese gozo se le llama felicidad. Una felicidad eterna, porque la fuente y el origen es Dios. Esa fidelidad, esa permanencia a la fuente que es Él, te va a dar seguridad para seguir adelante. Te prosperará con añadiduras inevitables, porque primero estás buscando el reino de Dios y su justicia. Y por más que corras, la bendición te va a alcanzar, así como lo hizo la maldición. Qué importante es el agua, ¿verdad? El agua es el elemento más importante para la vida misma. Tal vez por esto los científicos siempre andan buscando y mirando al cielo para ver qué planeta es apto para vivir. Les comento esto por si a alguien le interesa cambiar las playas del color esmeralda de Cancún por la polvadera en Marte, ¿verdad? El agua que nosotros tomamos diariamente en lo natural, la que traes embotellada, no tiene la misma calidad de la que proviene de las rocas de las montañas por medio de la descongelación del hielo. Esto es porque el agua, al filtrarse de forma natural por la roca y los sedimentos, arrastran consigo minerales, además de la oxigenación que produce
la corriente al golpearse con las rocas. Y todos esos golpes, todo ese movimiento generan microrremolinos o vórtices, generan movimientos. Y eso genera en el agua algo que se llama estructura. Es decir, acomoda las moléculas de tal manera que son muy asimilables para el ser humano y para las plantas también. El resultado es que nuestro cuerpo, y así como todo ser vivo, asimila de forma inmediata ese vital líquido, porque este líquido da vida a quien lo absorbe. Evidentemente, el diseñador y agricultor por excelencia, que es Dios, nos puso en el huerto del Edén un ejemplo en que dice que del Edén salía un río, y un río lleva corriente, ¿verdad? Lleva movimiento, y ese río lo utilizaba para regar el huerto. Recordemos que antes del diluvio estableció Dios dos formas o dos sistemas de riego. Uno, por medio de la escorrentía a través del agua que fluía por el movimiento del río y de los ríos, y otra por la evaporación. En Génesis 2:6 dice: sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Esto último denotaba que existía una temperatura ideal, con humedad, una humedad y temperatura que no podríamos comparar porque no tenemos una referencia de cómo existía en aquel tiempo. Lo cierto es que había una disponibilidad de agua impresionante. Aquello era maravilloso, literalmente, o sea, era el paraíso, porque la vegetación absorbía sin complicación un agua oxigenada, llena de energía y vitalidad, nutrida a través de sus raíces, y el agua templada por el vapor a través de sus hojas. Era algo maravilloso. Qué eficiencia, ¿verdad? Lo natural, y qué disponibilidad tan total. Pero a causa del pecado todo cambió, y aún más después del diluvio, del juicio de Dios, justamente a través del agua. En la actualidad habrás notado que en las primeras lluvias, cuando son muy generosas, la vegetación es mucho más abundante y viva, aunque en ese mismo lugar se haya regado de forma artificial. ¿Sí lo han notado? Esto se debe a que la energía que absorben las gotas de agua estando en la atmósfera, la absorbe, y esa cantidad de elementos naturales que existen también en la atmósfera, aunado con el propio movimiento de la caída, hace que la lluvia sea un elemento estructurado y altamente disponible para las plantas y para nosotros. Entonces podemos concluir que el agua viva no está estancada, sino que su característica principal es el movimiento, que al chocar con las imperfecciones de su recorrido genera pequeños remolinos y vórtices. Este dinamismo hace que el agua tenga vida y dé fuerza a quien la beba. Es decir, no solamente te hidrata, sino te alimenta. En una ocasión, un hombre llamado Sansón, quien había matado a 1000 hombres filisteos con una quijada de asno, después de todo ese gran esfuerzo, se deshidrató grandemente. ¿Alguna vez han tenido una sed impresionante? Dice Jueces 15:18 que Sansón, después de todo ese esfuerzo, tenía mucha sed y clamó al Señor, clamó a Jehová y le dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo.
¿Cómo dejarás que muera yo ahora de sed y caiga en manos de estos incircuncisos? ¿Qué significa esto? Sansón empezó haciendo las cosas bien porque Dios le había dicho que acabara con los filisteos. Y así nosotros podemos estar empezando bien. Empezamos fortalecidos y decimos: no, Dios está conmigo. Pero por la lucha constante de todos los días contra el peor enemigo que somos nosotros mismos, nos agotamos. Y de repente nuestras fuerzas flaquean y nos hacen tambalear. En este caso, Sansón estaba haciendo la voluntad de Dios, que era acabar con sus enemigos. De la misma manera, tú puedes estar peleando con tus pensamientos, los de tus propios deseos, que te atacan y buscan siempre acabar contigo, porque estás avanzando paso a pasito, uno tras otro. Pues como Sansón, haz lo mismo. Toma el ejemplo y ora a Dios para que Él te envíe un torrente de agua para que te perdone si en algún momento has reaccionado mal, y que te anime para seguir adelante, y Él te va a responder como lo hizo Sansón, como lo hizo hacia Sansón. En Jueces 15:19 dice: había un hoyo o una cuenca en Geí, y el Señor hizo que del hoyo brotara agua. ¿Quién hizo que brotara agua? De una fuente, de una corriente. Entonces esa era un agua viva, y Sansón bebió, y entonces ¿qué pasó? Recuperó su fuerza. ¿Qué vemos en este versículo? La misericordia y la provisión de Dios. Porque alguien que se esfuerza por salir de la vaciedad, de la sed que produce el esforzarse por hacer la voluntad de Dios, porque es fácil negarse a sí mismo y hacer la voluntad de Dios. ¿Qué necesitamos? Fuerza, ¿verdad? Entendimiento. Pero ahora te pregunto, ¿tú estás peleando con la quijada de asno en tu mano? Podemos decir: lo único que tengo es la necedad del mulo, ¿verdad? O la del caballo, que solo entiendo con el cabestro, con el freno. Pero reconozco el pesebre de mi Señor y sé que Él me puede corregir. Si tenemos esta actitud de querer seguir adelante, Dios abrirá los cielos y hará fluir el agua de su palabra en ti para que bebas nuevamente y te animes y recuperes tu fuerza y vitalidad. Porque puedes estar pasando por una situación muy difícil, pero esa misma situación es la que hace que tú estés clamando a Dios, ¿no? Por salud, por entendimiento, por tu familia. ¿Y sabes qué? Justamente ahí, en esa misma circunstancia que ha hecho que busques a Dios, es lo que Dios permite para que lo hagas, para que lo busques. Porque si tuvieras la respuesta, la pregunta es: ¿seguirías clamando como Sansón por él? Una vez que recibes el regalo y aquello, ¿sigues teniendo la misma comunión con Dios? Entonces la pregunta sería: ¿qué prefieres? ¿Tu sanidad o la comunión con Dios? ¿Qué prefieres? ¿La abundancia o la limitación que te ha hecho que seas dependiente de la provisión de Dios? No es necesario que lo digas, porque la respuesta se verá en tu permanencia. Pablo el apóstol, el más sobresaliente por su entendimiento, él oró al Señor en 3 ocasiones, recordarán: Señor, quítame
este aguijón de mi carne por 3 ocasiones, y era un hombre de fe. Y el Señor le respondió con algo mucho mejor: bástate mi gracia. O sea, mi gracia es superior al aguijón. Mi gracia es superior a la enfermedad. Mi gracia es superior. ¿Por qué? Porque así me estás buscando. ¿O qué prefieres, Pablo? ¿Que te quite eso que hace que dependas de mí? ¿O quieres estar expuesto a tu soberbia por todo lo que te he revelado? Y la respuesta de parte de Pablo, cuando recibe el agua que viene de parte de Dios, cuando recibe esa respuesta, como él está necesitado, la absorbe, la asimila de forma automática y la comprende. Esa es el agua viva. Donde hay entendimiento, la absorbe y dice: Señor, gracias por lo que estoy pasando. ¿Por qué? Porque yo, en este sentido, ahora ya mi sed por una respuesta ya fue saciada. Ya me hablaste, porque me basta tu gracia, la palabra de Dios, porque fue en un sentido superior. Y calmó mi sed como tú querías, no como yo quería. Y Pablo dice: por tanto, de buena gana, ahí está el entendimiento, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Imagínate el sermón de Pablo para algunos cristianos: gózate en tus necesidades, cancelo tus palabras. ¿No? Tranquilo, cancela mejor tus deudas pagándolas, ¿no? Bueno, volviendo al segundo punto sobre el agua viva. Recordemos que Jesús tiene un encuentro con una mujer relegada por su mismo pueblo porque la tenían como una mujer libertina. Ella, una mujer samaritana, se dirige al pozo de Jacob en un horario extremo, al mediodía, cuando el sol estaba pegando con toda su fuerza, y aunque no sabía, ella tenía una cita con Jesús, porque a Jesús le era necesario pasar por ahí. Y dentro de la conversación, Jesús le pide agua a esta mujer porque él estaba cansado del camino. Juan 4:7 dice: llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Quién toma la iniciativa? Dios, Jesús, ¿verdad? Él toma la iniciativa, porque nosotros en lo natural no buscamos a Dios. Dios es el que nos busca. Él abre la conversación. Y Jesús le dijo: dame de beber. Y se enfoca Jesús en algo material. Y aunque Jesús le hace esta petición, lo hace con el objetivo de darle a conocer que quien tenía sed era ella. Ella tenía una sed mucho más profunda. Y la mujer le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La mujer ahora entabla y continúa la plática y saca a relucir lo que había en su corazón: una rivalidad añeja entre gente del mismo pueblo de Dios. Pero a Jesús no le interesa hablar de toda la gente. No le gusta hablar de todos los demás. A él le interesa hablarte de forma personal, como a esta mujer. A mí no me interesan los demás, tú. Te estoy diciendo a ti. Así es como lo hace con nosotros. Y Jesús le dijo a ella: no me interesan los demás. Si conocieras tú el don de Dios, ¿y quién te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. En otras palabras, mujer, varón, si conocieras el regalo, si conocieras la dádiva
el ofrecimiento gratuito que no puedes encontrar en otro lado más que en Dios. Si tú me conocieras a mí, el Hijo de Dios, al que te dice dame de beber, si tú lo conocieras, nos dirías, Él le diría, no Señor, o sea, cuando es algo de forma personal, no Señor, yo no tengo nada que ofrecerte a ti. ¿Cómo te voy a ofrecer agua? No tengo nada que ofrecerte porque mi cisterna está rota. Mi vida no tiene nada bueno que dar, sino algo que hiede delante de ti, porque no hay nada bueno en mí, porque lo que he recibido, lo que Dios me ha dado, lo he destruido o me lo he apropiado pensando que lo merezco. Más bien, tú dame lo que necesito. Y Jesús continúa diciendo, si tú confesaras y pidieras lo que tú necesitas, yo te daría agua viva. Y entonces la mujer le dijo en lo natural, Señor, no tienes con qué sacar el agua y además el pozo es bien profundo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le dice, no mujer, no te enfoques en lo material, no te enfoques en lo terrenal, porque cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Y aquí le dice, tú vas a volver a tener sed, de esta agua yo no te voy a dar, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. O sea, mi agua es mejor que esta, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces ocurrió que la mujer le hizo caso y le dijo, ok, tanta insistencia, dame de esa agua viva, para que no tenga yo sed y no tenga que venir a sacarla. Ella se sigue enfocando en lo material, en lo terrenal. Es como tú cuando vienes o yo y pedimos que nos dé su guía y su consejo para emprender o encontrar a alguien, y de repente escuchas que no tiene que ser así, nada tiene que ver con tu petición. ¿Por qué? Porque a Dios le interesas tú, lo demás vendrá por añadidura. Y Jesús le dijo, ¿quieres de esa agua que es agua viva y que brota para vida eterna? Sí, Señor, dame de esa, para que no vuelva a tener sed. Bueno, ve y llama a tu marido y ven acá. Y le pisó los talones y la incomodó. Y respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aquí Jesús vemos cómo Dios le da agua espiritual. ¿Por qué? Dice la Biblia en Proverbios 27:19, como el rostro en el agua es el reflejo del rostro, así es el hombre que se refleja en el corazón del hombre. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Que Jesús, a través de su confrontación, estaba exponiendo a esta mujer, estaba exponiendo su vida desordenada. ¿Quieres agua? Dios te va a exponer. Dios te va a mostrar en qué condición estás por medio de la palabra de Dios, y siempre exhibiendo nuestra conducta. ¿Y a quién no podemos engañar? A nosotros mismos, porque nuestra conciencia es la que nos defiende o nos juzga. Y cuando una persona ve su propio reflejo de su propia vida con los ojos que Dios la ve y se ve expuesta, se ve descubierta, es porque Dios encendió la luz.
y lo que vemos regularmente no nos gusta. Y es Dios en lo que se quiere enfocar. Jesús le estaba diciendo que era una mujer promiscua. Independientemente por los motivos o justificaciones, tú estás en esta condición. Como lo vimos anteriormente, a Jesús le interesan más los temas de forma personal y no colectiva. Esto has dicho con verdad, que no tienes marido. Sí, pero ella no le dijo que había tenido 5. Eso ni siquiera se lo comentó. Esto nos demuestra que delante de Dios no hay nada que no haya de ser revelado y que no haya de ser mostrado, porque Él lo sabe todo. Pero esta mujer tuvo, escuchen bien esto, tuvo un favor inmerecido ese día, porque ese día le había llegado el juicio. Un juicio en vida, así como a ti y a mí viene la palabra de Dios y nos pone delante de Él. Porque si esto no hubiera ocurrido y si este encuentro hubiera sido después de muerta, la Biblia dice que los adúlteros serán echados al lago de fuego. Entonces Dios tuvo misericordia cuando Dios nos juzga aquí en la tierra y respondes y dices: sí, Señor, soy culpable. Con tu agua apaga el fuego, porque ya lo siento, ¿no? Y limpia mi conciencia. Grande fue la misericordia para esta mujer. Pero esta mujer, al verse expuesta, tuvo una reacción. El agua que había recibido le cayó como un balde de agua fría, porque le dijo todo lo que había hecho. Y es como ahora, a quien está escuchando esta enseñanza, Jesús te dice: yo conozco todo lo que tú has hecho, a todo detalle, y conozco las intenciones de tu corazón. Yo las he visto y tu conciencia es la que da testimonio de tu condición. ¿Qué vas a hacer al respecto? Entonces la mujer samaritana se puso espiritual porque no sabía cómo zafarse de la conversación. Una conversación incómoda, pero Jesús con sus respuestas va haciendo cada vez más vórtices con esas palabras en la vida de esta mujer, y entonces ya siente ella el agua hasta el cuello y no se ve sin salida. ¿Por qué? Porque Jesús le empieza a decir: no, mira, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y tú estás muy lejos, muy lejos. Y también es necesario que ellos le adoren, y tú con tu vida, por más que tengas religión, tu forma de vivir te mantiene alejado totalmente de Dios. Así que tu problema es de conducta. Entonces la mujer, acorralada con el agua hasta aquí, por la exhibición en su vida, siente que se está ahogando y pretende sacar su as bajo la manga para zafarse, como si fuera un salvavidas, como queriéndose justificar, ¿no? Como podemos hacerlo justamente nosotros. Y entonces le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, ¿no? Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ahora sí que como diciendo: no, mira, ¿sabes qué? Mejor yo voy con el que tiene autoridad y no me sigas exhibiendo lo que estoy haciendo mal. Algo así como cuando uno se queda sin argumentos y dice uno: pues Dios sabe. Y Jesús dice: yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Yo soy Dios. Yo sé lo que tú has hecho. ¿Para dónde vas a correr? ¿Qué vas a hacer? Ahora imagina los ojos de esta mujer samaritana. Ya, le llegó hasta acá el agua, ¿no? La cuestión: ¿qué vas a hacer con esa agua? Ya se sentía hasta el cuello. ¿Y sabes por qué? Porque la autoridad de Jesucristo ahoga a cualquiera. A cualquiera, no en vano dividió el tiempo, ¿verdad? Porque Él es el agua que descendió del cielo
Él es la palabra viva. Él es el verbo de Dios, descendió del cielo. Y así como ocurrió en el diluvio, así ocurre el día de hoy. Esa agua que es la palabra de Dios viene a exhibir nuestra propia maldad, como ocurrió en el diluvio. Pero esa agua que es la palabra también vino a salvarnos cuando aceptamos esa verdad desnuda, que no tenemos a dónde correr. ¿A dónde iremos? Y entonces ocurrió algo en esta mujer. Entonces ella dejó su cántaro, se olvidó de su sed y se olvidó de darle agua a Jesús. No le dio. Corrió y fue a la ciudad y dijo a los hombres, a aquellos que conocían su vida: venid, ven a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este Cristo? ¿No será el Cristo este hombre? Fíjate a quién corrió, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Que cuando ella recibió el agua de la palabra de Dios, tuvo una reacción para bien, porque ella asimiló el agua de tal manera que entonces tomó acción, y entonces generó un vórtice el agua. Corrió el agua por medio de sí misma, en sí misma, como Dios se lo había prometido, y en su interior. Los argumentos de Jesús derribaron la cisterna rota que ella había hecho, y ahora ella estaba siendo ahogada y llena por la palabra de Dios, y tomó esa decisión después de haber sido y haber tenido esos remolinos en todo su ser cuando fue confrontada, y tomó acción. Y en su corazón ocurrió algo, brotó el gozo, ¿no? Ella corrió contenta para decirles: miren, el que prometió vino y habló conmigo y me dijo todo lo que he hecho. ¿No será el Mesías? Y él me reveló toda la verdad, todo lo que había hecho. Los hombres la conocían, y esto en realidad de parte de la mujer era una confesión, una declaración que hacía evidente que ella ya no quería vivir de la misma manera. Así es la palabra de Dios cuando tú la asimilas, cuando la absorbes, cuando la tomas en tu corazón y en tu pensamiento. Ella, como está estructurada la palabra de Dios, te comienza a ordenar. Veamos esto en un sentido práctico. Dice la palabra de Dios: por eso, desechando la mentira, es decir, tienes que hablar con la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con mentira? Aunque sea una mentira blanca o piadosa, que de piadosa no tiene nada la mentira. Hablad con verdad cada uno a su prójimo. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que tiene necesidad. Otra cosa: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste una grosería? ¿Ya no la dices? Perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que la pensaste? Ya no la piensas. Excelente. ¿Cuándo fue la última vez que reaccionaste como un grosero? Porque Dios va a la raíz, y esos pequeños vórtices entran a lo más profundo del corazón, a nuestras intenciones, porque Dios quiere estructurarnos de forma completa. Ninguna sola palabra salga corrompida de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de agradar a los oyentes. Si alcanzan a notar, el agua viva no se queda nada más para que tú te la quedes, fluye. Si notan aquí, es para compartir, para dar, para ofrecer, porque el agua viva es constante, es corriente. ¿Para qué? Para que los demás también la puedan absorber, para que la misma naturaleza también sea ayudada por medio de la palabra, porque cuando tú tomas conciencia de que todo lo que vimos viene de parte de Dios, cuidas también la naturaleza, ¿no?
Ese es el alcance que tiene la palabra de Dios, el agua. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense. ¿Por qué? Porque Dios no nos la puso. ¿Quién la puso? En nuestra cisterna, ¿verdad? Estuvimos dándole, pero con todo. Antes sed bondadosos unos con los otros. Ahí vemos el agua. Misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si observamos estos versículos prácticos, llevan vida, producen seguridad, confianza, paz, tranquilidad, gozo. Y ese es el resultado de recibir el agua viva que viene de la palabra de Dios. Y se hace viva únicamente cuando nosotros la ponemos por obra. Porque si la tengo, la conozco y no la practico, es letra muerta, y es más, esa nos va a juzgar. Porque sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Así que el único que puede detener ese fluir, ¿quién es? No, somos nosotros mismos. Dios viene, la implanta, tú la escuchas, pero ¿quién la tiene que poner en movimiento? ¿Quién la tiene que poner en práctica? Tú. Entonces, ¿quién la va a detener? Solamente tú. Dios ya hizo lo suyo. Pero aquí es cuando uno puede decir, no, mejor así lo dejamos, porque si tú te detienes y dejas de continuar poniendo en práctica lo que escuchas, entonces te estancas y eso va y te lleva a la pudrición. ¿Por qué? Porque debes de fluir. Porque tomar una actitud, no, pues ya está aquí, ya con el Señor, creo que ya la hice. No, porque tarde o temprano esa actitud te entibia y pronto te vas a enfriar. Y cuando menos te des cuenta, tu vida va a oler mal delante de los demás. Por último, y poniendo por el ejemplo máximo, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual, Jesucristo, que no fue concebido con relación al pecado, Él no tuvo la consecuencia de Adán, que fue justamente la deshidratación. Él no la tenía. Él pudo haber vivido aquí en la tierra de forma eterna, porque en su cuerpo no había muerte, no había esa tendencia hacia el polvo. Por tal motivo, el cuerpo de Jesús, el agua que había en el cuerpo de Jesús era incorruptible y sin tendencia a la descomposición al mezclarse con su sangre. ¿Por qué? Porque la composición de la sangre de Jesús es perfecta. El único momento en el que Él expresó, en el que tuvo sed, fue estando en la cruz. Y aunque en su cuerpo había agua suficiente como para poder mitigarla Él mismo, pareciera como si Él la haya reservado, la haya concentrado y la haya retenido en su pecho. Él la mantuvo alejada de su boca, por amor a nosotros. Así que cuando el soldado romano atraviesa su costado de forma inmediata, ¿qué fue lo que salió? Agua y sangre. Esa agua estaba reservada para demostrar a Dios el Padre que Él no iba a hacer nada por mitigar el dolor estando en la cruz, para mostrárselo. Pero también tuvo otra consecuencia.
esa agua la reservó para nosotros, porque dice la Biblia que por su llaga fuimos nosotros curados, sanados, limpiados por medio de su agua. Esa agua la reservó para nosotros, para que por medio de ella fuera limpiada nuestra conciencia al momento de pedirle perdón y pedirle que venga a nuestro corazón, porque siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Reservó hasta el último momento el agua en su cuerpo. Vamos a orar. Pongámonos de pie. Bendito Padre y amado Dios, tú, Señor, que haces llover sobre los justos e injustos, sobre los buenos y sobre los malos, gracias te damos porque en esta mañana tú mandaste agua refrescante a aquellos que no lo merecemos y a aquellos también que hemos sido perdonados. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra, como agua que sacia nuestra sed, como agua que sacia nuestra sed de respuestas, nos da a nosotros esperanza, Señor. Nos da ánimos, nos alienta, porque tú dijiste, lo prometiste, y tú no eres hombre para que mienta. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque no te veamos, Señor, tu manifestación en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, es tan clara como el agua, porque tú ves las intenciones de nuestro corazón y nuestra conciencia da testimonio de lo que hemos hecho. Y gracias, Señor, gracias porque por tu buena voluntad has decidido que nosotros tengamos ese juicio delante de ti estando en vida, Señor. Un juicio en el cual tú pagaste en nuestro lugar y hemos creído. Y no sabemos cómo es que manejas las dimensiones, pero de pronto nos vamos al pasado cuando tú moriste y tú ya nos habías visto y ya habías pagado por nosotros, y de repente ya estamos sentados en los lugares celestiales justamente contigo. Es algo que escapa a nuestro entendimiento, pero hay algo que nuestro corazón nos da testimonio, y es el Espíritu Santo que tú dejaste como consolador y que da testimonio también a nuestro espíritu de que tú estás con nosotros y de que tenemos esa vida, esa agua que ahora nos alienta para seguir adelante. Muchas gracias, Señor. Tú que eres poderoso para estructurar y darle orden a nuestras vidas, te rogamos, Señor, ayúdanos, Padre, para que por medio de tu Santo Espíritu nos recuerdes lo que debemos corregir, porque por naturaleza somos ciegos. Creemos que estamos haciendo las cosas bien y que todo lo hacemos con excelencia para ti, pero de pronto tenemos actitudes con los demás que en realidad te desagradan, Señor, y no reflejamos un orden en nuestra vida. Por eso nos comparas con las ovejas, porque siempre tenemos la necesidad de una guía, y qué mejor guía que la tuya, Señor. El Salmo 143 dice así: hacia ti extiendo mis manos, me haces falta como el agua a la tierra seca. Así confieso, Señor, que tengo sed de ti. ¿Por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Recibe la palabra como lo haría el ciervo que se sumerge al encontrar el agua que lo refresca y se lleva el aroma que lo delata delante de sus predadores. Así, Señor, así límpiame, y yo limpiaré mi conducta, lo que me corresponde hacer, para que no dé lugar
a que se blasfeme tu nombre por causa mía. Muchas gracias, Señor, por este día y gracias por tu palabra. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Voy a invitar a los hermanos a que en este momento, delante de la presencia de nuestro Dios, podamos levantar nuestras manos y clamar por esa agua, así como el siervo clama. Él dice, Jesús dice en su palabra: venid a mí todos los que estén sedientos y beban de mí, y todo el que cree en mí, de su interior correrán como ríos de agua viva. Podemos decirle: Señor, yo quiero esos ríos de agua viva en mi vida, Señor. Yo tengo sed de ti, Señor, tengo sed del Dios vivo. Clamamos a ti, Señor.